Ok, ahí está. Ujú. No está muy am, como a la izquierda. O así, ¿no? Sí, ¿no? A ver. Es por ahí. Ujú. Yo creo que ahí está bien. ¿Ahí se ve bien? Chas. ¿Podemos confirmar que el audio en línea está funcional? Porfa. ¿Sí? Ok. Chas. Entonces, ¿listos? Por favor. Sí. Solo que no se duerman. Espera. Ujú. Ok. Chas. Ugh. Pues vamos de nuevo. Ya está prendido. Igual sigue en línea, ¿no? O sea, los de línea no se pierden nada, más bien es la pantalla, ¿no? Igual esto lo corto. Me voy a sentir ruco, pero ubican los videos de ASMR. Veo este micro y veo el de ruido, ajá, y me tienta a ver ese tipo de videos. Digo, no sé, aún los vean. O sea, yo no me quiero sentir tan grande, pero ajá, para dormir tal cual. Es IA, las tarjetas, es IA completamente. O sea, sí le metí un prompt, pero es IA. ¿Sabes? Bueno, en lo que acaban para allá. Si quieren, ya empezamos, muchachos. Guardamos silencio. Va. Cuando era residente, me gustaba debutar con una frase de algún tema que a mí me gustara o de la medicina, eh, del doctor Sackett o de Sir William Osler. Pero haciendo profundidad el tema, me gustó mucho esto. Es una encuesta que se le hizo a médicos en Estados Unidos, diferente jerarquía, primer contacto, familiar, urgencias, interna, incluso cardio. Y entre algunas de las respuestas de este cuestionario que les hicieron, hay eh, esta información tan interesante. Un 25% de los encuestados bajarían la dosis del diurético si hay un aumento en la creatinina sérica, aún a pesar de que el paciente pierda peso, que lo asociaríamos a que menos peso, menos congestión. 33% considera estable un paciente aún con congestión y 23% es el único cantidad de médicos que usan el sodio urinario para guiar la terapéutica de la descongestión en esta entidad que es la insuficiencia cardíaca. Números netos, uno de cada cuatro. La verdad es que son bastante pocos, ¿sí? En promedio. Vamos a ver si después de esta clase aumentamos esa cifra. Ya saben, el tema ya lo habían visto en el programa. Estos son mis datos. Este es mi logo médico privado. Los R más ya les platicarán por qué esa combinación. Es una gráfica arbórea, como las de los metaanálisis, y es la estrella de la muerte. Soy muy fan de Star Wars. Entonces, es la combinación de dos de mis pasiones. Contenido, muchachos. No se ve tan bien de arriba. Si ocupamos corregirlo, me dicen. Generalidades y definición. Epidemiología. Un poco de fisiopato para entender los conceptos de la descongestión. Diagnóstico y clasificación. Tratamiento pronóstico y las conclusiones. Antes de seguir, ¿podemos confirmar que en línea sí se están viendo los cambios de diapositivas? ¿No? Ok.
Entonces, un segundito, detalles técnicos. Y ahora sí, hay una parte donde dice height, algo así, ¿no? A ver, ¿se ven los cambios? En línea, ¿sí? ¿Sí? Bueno, continuamos en lo que seguimos ajustándolo. Este es un pequeño caso clínico. Lo voy a leer yo para propósito de los que están en línea. Los demás síganlo de forma secuencial. Hombre, 68 años, de Guadalajara, Jalisco. Eh, Estuvo en Tepic Nayarit por Semana Santa y acude al departamento de aquí de la Yala. Disney 4 días de evolución, progresión en últimas 8 horas hasta encontrarse en reposo. Durante este periodo de refriego aumenta la ingesta dietética y faltaría más, ¿no? Los mariscos son deliciosos allá. Antecedentes: cardiopatía isquémica, hipertensión, diabético, neumopatía obstructiva crónica, renal crónico, estadio 3A. ¿Qué le daban de manejo? Propanolol 10 miligramos al día, puro 40 al día, metformina una diaria, salbutamol en caso necesario, polivitamínicos. Refiere suspensión durante el viaje porque olvidó sus medicamentos en casa. Clásico. Ah, mm, Vamos a ver si no voy a tener que cambiarlo sin el apuntador. A ver, déjale muevo. Parece que ya. Ok, bueno. Departamento de urgencias. TA 13288, frecuencia cardíaca 118, frecuencia respiratoria 30, satura 86% área ambiente, temperatura 37,8. Exploración física dirigida. Ingurgitación con reflujo hepato-yugular, presente S3, rítmico, a la insonación, recordando que nosotros como clínicos la insonación la pondríamos como parte de nuestra exploración, no es un hallazgo paraclínico. Vena cava inferior dilatada sin colapso inspiratorio, crépitos bilaterales subescapulares, patrón B bilateral, edema bilateral en miembros inferiores con fobia. Biometría hemática relevante, leucocitosis sin neutrofilia, creatinina 1,8, urea 65, sodio 130, potasio 5,1, BNP 3000, NT pro BNP 3200, gasometría arterial, pH 748, PC2 de 30, PO2 de 55. Un electro sin isquemia aguda, pero con crecimiento ventricular izquierdo, placa de tórax, sin líneas B de Kerley, derrame pleural o infiltrado. Habrá preguntas con respecto al caso, no olviden la información que presentamos. Un poco de generalidades. 1 a 2% de adultos presentan esta enfermedad. La principal causa de hospitalización en adultos mayores de 65 años. Saludos para geriatría. Carga hospitalaria, 1,2 millones de hospitalizaciones. Más de la mitad vuelve a los 30 días. O volvía. Ahorita veremos por qué. Impacto económico, 50,000 millones para 2030. Mucho dinero. Y esto solo en Estados Unidos. Mortalidad al primer año 20%, a los 5 años 50-60%. Pero ¿cómo se define? Tenemos que entenderlo como lo que es un síndrome clínico. De hecho, es uno de los 4 piedras angulares de los síndromes clínicos: insuficiencia cardíaca, renal, hepática y pulmonar. Recomendación: si entendemos estas 4 insuficiencias, entendemos toda la medicina interna. Pero enfoquémonos ahorita en cardíaca. Alteración estructural o funcional del llenado ventricular o eyección del volumen. La definición universal que nos dice: signos y síntomas con al menos uno de los siguientes: BNP elevado, evidencia objetiva de congestión de origen cardiogénico. Dicho de otra forma, tenemos que contemplar que hay alguno de estos dos junto a nuestra clínica, que esta siempre nos va a mandar. Los fenotipos clásicos, esto probablemente lo profundicemos más en las sesiones de mañana y pasado. Clásicos fenotipos: fracción de eyección reducida, fracción de eyección conservada. Actualmente estamos más familiarizados con la fracción de eyección reducida.
conservada y ha ido en aumento por la asociación que tiene con algunas otras enfermedades que no teníamos en cuenta como un factor de riesgo tan importante. Le estamos dando ya más peso a la adiposidad, a las arritmias aún sin afectación en el volumen de eyección, etcétera. Factores de riesgo tradicionales, lo que ya todos saben, ¿sí? Hasta la comadre que vende gorditas sabe esto, ¿no? Hipertensión, enfermedad coronaria, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, no hacer actividad física. Aspectos nuevos y que han cobrado relevancia en los últimos 3 a 2 años. Enfermedad por adiposidad, arritmias como FA, que es la más común, enfermedad renal crónica, SAOS, valvulopatías. Pero hay otros factores que debemos tomar en cuenta para estos pacientes y que a veces no profundizamos en ellos. No tradicionales, ansiedad, depresión, algunos quimioterapéuticos, abuso de sustancias, saludos a cierta infectóloga de esta unidad, determinantes sociales, acceso a atención médica a bajo nivel socioeconómico. Tiene sentido. Menor acceso, más desconocimiento, menos probable que tengan diagnósticos y tratamientos adecuados. Pregunta número 1. Aquí este es uno, que no lo alcanzamos a ver por la presentación. ¿Cuál de los siguientes es el desencadenante más probable de falla cardíaca aguda en este paciente que presentamos? Número A, infección bacteriana. B, transgresión dietética. C, suspensión de tratamiento. D, exacerbación de POC. Y aquí me voy a ir para los presentes, a los que están en línea les pido que recuerden la respuesta. A los presentes, levante la mano quien es opción A. Levante la mano quien cree que es opción B. Levante la mano quien es opción C. ¿Esperado? Quizás no tan afortunado, pero esperado. ¿Quién opción D? ¿Nadie? La gran mayoría pensamos que es opción C. ¿Ok? Por acá hay algunas opciones para los que están en línea que alguien comenta la B, alguien sostiene que puede ser la A, gran mayoría, opción C. Vamos a ver si es cierto. Y ahorita digamos por qué quizás no sería lo más adecuado. Factores desencadenantes, lo de diario. Isquemia cardíaca, infecciones, trastornos del ritmo, sobrecarga por otros medios, mal apego terapéutico o dietético. Para pensar en esto del mal apego terapéutico y dietético, hay que recordar lo siguiente. ¿Mi paciente tenía el tratamiento adecuado para la enfermedad? Analicen eso mientras seguimos la presentación y al final, si quieren, lo volvemos a comentar. La integración. Acá arriba el título es Círculo Vicioso. Me gustó mucho ese aporte que hizo la IA cuando me hizo este diagrama. Sencillito. Cambios en el gasto, activación neurohormonal, sobrecarga, venoconstricción, más sobrecarga y afectación a otros órganos y sistemas. No le involucra la diapositiva, pero sabemos que involucra desde tejidos como el tracto digestivo, por ende la mala respuesta oral a los diuréticos, por ejemplo. Pero lo que a mí me interesa, donde vamos a hacer un poco más de hincapié, congestión a nivel renal, más cambios neurohormonales que provoca más sobrecarga. Y aquí me detendré. Es prácticamente el órgano en el que quisiera hacer hincapié, por eso mi interés de la sesión de ayer de la correlación. Hablando de insuficiencia cardíaca y enfermedad renal, en cualquiera de sus 3 fenotipos, LRA, renal aguda, enfermedad o enfermedad renal crónica, tenemos que entender que hay 2 principales mecanismos que nos puede condicionar esta lesión. Uno es un fallo anterógrado, cambios en el flujo, mala perfusión, filtrado disminuido. ¿Qué es lo que va a pasar? Cambios hormonales y lo que ya vimos previamente. Pero este es otro aspecto clave que dejamos de tomar muy en cuenta, pero que es vital para entender por qué hay ciertas modificaciones desde nuestros asuados hasta el contexto clínico. Nuestro órgano, en este caso el riñón, está limitado por la cápsula renal, cápsula rígida, cápsula que si el órgano que está dentro aumenta presiones, aumenta la presión intracapsular, aumento de presiones intrarrenales, modificaciones en el filtrado, que se traduce más lesión. Dicho de otra forma, en muchos de estos pacientes, parte de esta lesión es por este mecanismo principalmente. ¿Y cómo lo vamos a tratar? No es como una toracocentesis, una paracentesis que vamos a hacer una punción, evidentemente. ¿Qué nos queda? Descongestión efectiva. ¿Sale? Vamos a la parte de diagnóstico. Tenemos 4 presentaciones clínicas clásicas de falla cardíaca. La más común, insuficiencia cardíaca descompensada aguda, clásico caso como el que presentamos, o de esta paciente con mal apego que le dejan de quedar las chanclitas hasta que progresa la hipoxemia, etcétera.
edema pulmonar agudo, como los casos de crisis hipertensiva que nos presentó Francisco, falla derecha y choque cardiogénico. El enfoque principal de esta sesión está en este fenotipo, que es el 80% más de los casos. ¿Y con qué van a llegar los pacientes? Disnea, congestión o hipoxemia o una combinación de estos tres. ¿Quién se va a quedar a hospital? Críticos, hipóxicos, chocados, que no tengan el diagnóstico, que no es tan infrecuente, alteraciones hidroelectrolíticas, isquemia o trastornos del ritmo, mala respuesta terapéutica a los diuréticos. Siguiente pregunta. Igual, misma situación del caso. De los siguientes, ¿cuál es el dato con mayor especificidad? S3, crépitos pulmonares, NT-proBNP elevado, líneas B. Igual, mismo ejercicio. ¿Quién se va por la opción A? Levantemos la mano. ¿Quién se va por la opción B? Opción C. La gran mayoría. Esperado. Veremos si al completamente adecuado. Líneas B. ¿Quién se va por líneas B? Hablamos de especificidad. ¿De acuerdo? Ok. Hay una opción. La gran mayoría, grueso, se va por NT-proBNP elevado. Vamos a ver. Siguiente pregunta. Sensibilidad. Mismos hallazgos, con diferencia que ahora agregamos ingurgitación yugular con reflujo hepatoyugular. Mantienes S3, crépitos y líneas B. ¿Cuál de esos cuatro es más sensible? Igual, opción A. Opción B. ¿Ok? Un tercio quizás opción B. Opción C. Opción D. D. Dos. ¿Ok? Dos, más o menos. ¿Sí? Tres. A ver, decídete, Ernesto. Van como tres veces que levantas la D. Ok. De nuevo, vamos a ver si en la misma presentación lo contestan, si no al final lo repasamos. Esta es de la exploración física. Esta tabla tiene distintos aportes, todos los hallazgos estadísticos. Quiero que notemos lo siguiente. La gran mayoría de los hallazgos que tenemos, sensibilidades pobres, especificidades bastante altas. Dicho de otra forma, encontrar el hallazgo nos va a aumentar mucho la probabilidad de que el paciente tenga el problema en cuestión. El no encontrarlo no me puede ayudar a descartar el problema. En ese sentido, la exploración, al yo no hacer bien la maniobra, al no interrogar bien, al no saber si estoy ocultando adecuadamente, quizás es ineficiente y se me pueden estar escapando diagnósticos. E incluso si lo hago bien, el no encontrarlo, hay probabilidad de que el paciente, no puedo descartar que el paciente tenga el problema como tal. Aquí les pongo las combinaciones más importantes. Ingurgitación más ortopnea nos da una razón verosimilitud positiva de 14. Diría casi diagnóstico encontrar esta combinación. S3, LR de 11, vámonos S3, 99%. Y nos encontramos, de hecho, con el hallazgo más específico de todos prácticamente. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es su limitante? 13% de sensibilidad. Vámonos con los factores que podrían disminuir nuestra probabilidad. Quizás la ortopnea es el que tiene un poquito mejor rendimiento. Crépitos, 0.51, parecido a lo que platicaba mi compañero Adrián ayer. Volado, moneda al aire. Y si profundizamos en exploración pulmonar, veremos que el rendimiento entre observadores es también muy amplio. Dicho de otra forma, la exploración por sí sola no nos puede ayudar a descartar el problema. Hacerla bien y encontrarlo sí, no a descartar. Y para eso hay algoritmos. Yo sugiero este que de hecho lo tienen en el Drive. Me gustó mucho. De hecho, es un artículo que se llama Falla cardíaca para internistas, mandado a hacer. Es en 3 pasos: péptidos natriuréticos, estudios de imagen electro, pruebas específicas. Empecemos con el BNP. Sus distintos puntos de corte, buenas sensibilidades. La realidad es que las especificidades no son tan buenas. ¿Para qué me sirve el BNP? Alto valor predictivo negativo. Un BNP debajo del punto de corte en mi paciente debe hacerme considerar que estoy pensando en un diagnóstico que el paciente probablemente no tenga. Prácticamente nos dice, búscale por otro lado. ¿Cuál es el gran problema, al menos en mi percepción, que ocurre? Y de hecho también ocurre, es una pregunta que no puse en la encuesta del inicio. Muchos se basan en un valor de BNP o proBNP para el diagnóstico, pero ¿qué requiere? Confirmación clínica e imagenológica. Lo dice la misma definición universal. Dicho de otra forma, BNP podría descartarme bien,
me va a confirmar en apoyo de algunas otras herramientas. Se pone mejor. Estos consideren los contextos en los que no tenemos una certeza en cuanto a los valores. Algunas están estudiando distintos puntos de corte, pero nos pueden considerar tanto elevaciones falsas positivas como disminuciones falsas negativas. Por ejemplo, renales crónicos, afortunadamente ya hay ajustes por tasas de filtrado. eh, Pacientes adultos mayores, arritmias, algunos otros trastornos. Clásico aquí en el hospital, pacientes con estado de sepsis o hepatopatía crónica pueden tener falsos positivos. De nuevo, confirmación por otros medios. Falsos negativos, la clave, el paciente obeso, edema pulmonar agudo, sobre todo de forma temprana, y algunos otros trastornos cardíacos. Entonces, algunos de estos tienen puntos de corte, la gran mayoría no. Tomémoslo en cuenta al momento del diagnóstico. No dice aquí arriba, lo tapa un poquito la imagen del Zoom. Es el CA125. Considerémoslo como lo que es, un marcador de congestión extravascular. ¿Se alcanza a ver en la pantalla? Sí. Bueno, en lo que lo van corrigiendo. Punto de corte más de 35 acorde a la mayoría de los estudios, más de 65, más congestión, peor pronóstico, a valor más alto, más probabilidad de hospitalización y mortalidad. Utilidad probable, y digo probable porque no está completamente sugerido en muchas de las literaturas. Nos puede ayudar tanto para evaluar la congestión de forma inicial y evidentemente durante la descongestión. Problema, no sabemos el momento adecuado de pedirlo. Al final yo les pongo una recomendación que es lo más que puede homogeneizar, pero tómenlo como una recomendación de la interpretación de la literatura, no es como que lo pusiera alguna guía como tal. Ventajas que puede tener para la congestión. No tiene cambios por edad, función renal o cambios en enfermedad por adiposidad, pero que sí da falsos positivos. Trastornos sobre todo peritoneales, peritonitis, tuberculosis, de nuevo cirrosis y patologías ginecológicas. Ah, ya no me dejó. Ok. Oh, no me está dejando. Oh, ahí está. Déjame ver si ya. Vámonos. Ajá. Vámonos con los estudios de imagen. Lo que siempre pedimos, radiografía de tórax. De nuevo, ¿qué podemos encontrar? Un paciente que hallazgos radiográficos, líneas B, edema, derrame, buen rendimiento. Problema, sensibilidad pobre. Perla que hay que acordarnos, placa normal no descarta sobrecarga. Si nos vamos a la correlación del caso clínico, yo les puse un paciente que la insonación tiene datos de congestión, pero les puse una placa normal. Es para incentivar este recordatorio. Ya hablamos de imagen, hablamos de BNP, hablamos de la clínica y muchos están familiarizados con dos criterios diagnósticos o clasificatorios, como quieran verlos, que son Framingham y son Boston. En uno de los artículos que les mandé, proponen el Pride HF Score, tiene un mejor rendimiento diagnóstico, superior definitivamente a Framingham. De hecho, Framingham tiene un rendimiento pobre, pero es superior incluso a Boston. Y estos son sus factores a considerar: NT-proBNP, edema en placa, los datos clínicos o ausencia de algunos, uso de diuréticos, más de 6 puntos, alta probabilidad del problema. Recomendación, creo que si consideramos que es esta enfermedad el problema, estos son los criterios que podrían sernos útil al momento de nuestro abordaje diagnóstico, por la superioridad que tiene sobre los otros. Focus. Y quien ha rotado conmigo sabe que soy muy amante de insonar pulmones. Eh, Ventaja del POCUS. Buen rendimiento, la mayor sensibilidad de todos, si quieren recordar un poquito con respecto al caso. Detección temprana, ausencia de líneas B, mejor método para descartar. Vean cómo las líneas B, el R negativo es 0.09, casi de 0, es menor de 0.1, es casi excelente. Sospechas de este paciente, tú lo insonas y ves que no hay líneas B, el problema no va por ahí. También para que nos es útil la ultrasonografía a pie de cama, monitorización dinámica para el paciente con respecto a lo que le vamos a dejar. Para acabarla, es reciente, tiene
como semana y media, me dio coraje porque me obligó a traérselos. Es una corte en la que hicieron combinación de dos scores famosísimos ya que se usaban de forma separada. Este artículo los combinó. El protocolo Vexus, en este caso, fue el modificado. Hay protocolo Vexus extendido, protocolo Vexus convencional y el modificado, que es el más cortito, que solo abarca cava, porta y hepática. Y está el Luz Score, que utilizan mucho en falla cardíaca o también en SDRA. ¿Qué hicieron en este artículo? Mezclaron ambas criterios imagenológicos y le dieron una gravedad. En cuanto a rendimiento, Dux parece ser bastante superior al Vexus modificado, mejor bajo la curva, discretamente superior a Luz. Digo, lo traigo aquí a propósito de analizarlo. Digo, 0.77 contra 0.73. A lo mejor yo preferiría que aprendan bien a insonar pulmones. Digo, ya vimos que el pulmón por sí solo te da buen rendimiento, pero es probable que después nos agreguen estos criterios para la monitorización al diagnóstico y para guiar terapéutica. No dice arriba, es electrocardiograma. Ya saben, arritmias, isquemia, cambios, crecimientos, alteraciones electrolíticas y tóxicas. Perla, electronormal, baja probabilidad de falla cardíaca. Tiene que haber al menos algún hallazgo en nuestro paciente. Sería muy poco frecuente. Consideren más bien o que el electro estuvo mal tomado o les faltó algún tipo de elemento para interpretarlo, porque es raro que un paciente con falla cardíaca tenga un electrocardiograma normal. Francamente, casi también incluso puede descartar el problema. Esta diapositiva es en base a los hallazgos ecocardiográficos más comunes y utilizables, pero a propósito de falla aguda no son indispensables. Quizás mañana el doctor González hablará un poquito más de ello. Los traigo nada más para el recordatorio. Ya con esto clasificamos el paciente. Clasificación Stevenson, perfil caliente seco, sobrecargado, mal perfundido y el peor de todos, mal perfundido y sobrecargado. Prioridad para entender el día de hoy, este fenotipo, sobrecargado solamente. No dice arriba, son datos pivote del paciente que hablamos, alto riesgo cardiovascular, sus comorbilidades, clase funcional deteriorada, hallazgos clínicos compatibles positivos, un BNP elevado, congestión por imagen, no por placa, sí por ultra. Tratamiento. ¿Hasta aquí alguna duda o algo, muchachos? Me tomaré este pequeño momento para darle un trago a mi café y preguntar cómo va el equipo de mis amores. Muy bueno, Bueno, ya saben, si cae un gol de un equipo de verde, no me avisen. Bueno, no tan perfecto. Para tratamiento, este era el viejo paradigma, muchachos. Llega congestivo, le saco el agua, lo mando a casa y que se hagan bolas en la clínica. Paradigma actual. Está congestivo, lo descongestiono, le doy los medicamentos que deben de ser, lo mando optimizado a su casa y le damos seguimiento temprano. Y antes de comentarles el manejo óptimo, que igual habrá ciertos fármacos que yo no tomaré en cuenta hoy, sí los tomaré mañana en cuenta, de lo que tenía en nuestro caso clínico. ¿Tenía manejo óptimo falla cardíaca? Pregúntense eso y pregúntense si lo que contestaron de cuál fue el desencadenante fue la respuesta correcta. Objetivos del tratamiento. Evidentemente, que ya le queden las chanclitas al paciente y que ya no desature, que esté estable hemodinámicamente, preservar la función orgánica. Terapia temprana, porque esto es lo que modifica pronóstico a largo plazo. Y esta es una perla desde ahorita. Descongestionar no mejora supervivencia. Darle la terapia sí, pero hay que descongestionarlo para que el paciente no tenga reingresos tempranos. Tratamiento, siguiente pregunta. Manejo inicial más adecuado. Morfina IV con oxígeno, fuga en infusión con oxígeno, fuga en bolo con oxígeno, beta bloqueo con oxígeno. Misma estrategia. Opción A, ¿quién levanta la mano? Opción B. Opción C. La gran mayoría. ¿No inesperado? ¿Alguien le va a dar beta bloqueo? Ok. ¿Hay alguien que sí? Vemos qué ocurre. Le dimos tratamiento y esto pasó a las 2 horas, uresis 40 mililitros hora, sodio 35 mil equivalentes litro. Para si se lo preguntan, sí.
El paciente estaba en el Ayala y nos tomaron sodio urinario. Interpretación. A, respuesta adecuada. B, hipovolemia. C, respuesta inadecuada. D, lesión renal aguda. Opción A. Opción B. Opción C. Opción D. ¿Alguien opción D? ¿No? Ok, qué bueno que nadie. Eh, Respuesta inadecuada. Siguiente intervención. Segundo diurético. Bajamos dosis, doblamos dosis, iniciamos antibiótico. Probablemente Cielo le dé antibiótico. Ella estaba casada con la infección. Opción A, muchachos. Opción B. Opción B, reducir dosis. Respuesta inadecuada. Ok, opción C. No es inesperado. Opción D. Me- ni infectología le inicia. Mero van cómic. Pero bueno, sigamos en lo importante. Este también es reciente, es otra meta para acabarla. Este, moraleja de esto, no te pongas una sesión que tiene actualizaciones tan tempranas. Este recordatorio es para mí. Revisión sistemática con metaanálisis. Restricción hídrica. El promedio fue de litro, litro y medio. Los metaanálisis hay que interpretarlos como son. Pueden ser heterogéneos, pueden tener sus diferencias claras. Con estas limitantes, ¿qué es lo que podemos rescatar? Mortalidad de hospitalización, la restricción no tuvo impacto, sí provocó más sed. No en todos los estudios les hacían preguntas porque les hacen scores de calidad de vida y entre esas preguntas está este dato. Y la evidencia definitivamente no es consistente porque solo fue sed, no fue lo demás. Con esto, ¿qué podemos concluir? Y traigo a colación un ensayo clínico que vimos el año pasado, los R más se acordarán, que incluso les dimos terapia intravenosa diurética más líquidos basales. Al menos hasta este momento no hay algo que sugiera que la restricción hídrica realmente tenga un impacto negativo, positivo sobre ese ensayo, pero realmente algo negativo no. Dicho de otra forma, no tenemos con qué sustentar para que el paciente tengamos estas famosas restricciones. No hablo de sodio, hablo exclusivamente de restricción hídrica, ¿vale? Para hablar de la terapéutica tenemos que entender, como les decía, múltiples bloqueos neurohormonales, GLP-1, análogos de GLP-1, los mencionarán un poco más mañana en el contexto de Febe preservada, y los famosísimos cuatro fantásticos. Estos fármacos vinieron a revolucionar el tratamiento de esta enfermedad. Prácticamente se han vuelto pilares aquí y también pilares en otras enfermedades asociadas. ¿Quién lo diría? Mejorar la presión glomerular, disminuir la lesión tubular, disminuir la fibrosis, disminuir la lesión podocitaria. Prácticamente, el bloqueo neurohormonal es la piedra angular del tratamiento, más allá de la descongestión. Es un metaanálisis en red, igual, calientito, reciente, todavía no sale en Canal 5. Yo creo que sale en Prime Video, pero todavía con paga. Y comparamos lo siguiente. Los metaanálisis en red lo que hacen es la comparativa directa del más utilizado, que es el diurético de asa en bolos, versus los demás elementos. Entre más gruesa la línea, más comparaciones o más estudios. ¿Con qué se encontró más comparativa? La infusión continua, tolvaptán, y ya un poquito menos, acetazolamida, tiazidas e ICGLT2. ¿Qué encontramos o qué rescatamos de este metaanálisis en red? Todas las estrategias, absolutamente todas, disminuyen más el peso y condicionan más aumento de la uresis, condicionan a un aumento mayor de la uresis en comparativa con los diuréticos en bolo. Y esto podría romper un paradigma que teníamos del famoso bolos versus infusión. Este metaanálisis nos viene a decir, sí, infusión sí podría ser superior definitivamente. Vean, incluso producción de orina, OR 2.77. De hecho, es el que tiene una mayor producción incluso. Quizás esto debería cambiar nuestra estrategia inicial. Verán un algoritmo que no tome esto en cuenta y verán que sigue haciendo otra sugerencia, pero ustedes que ya lo saben, podrían considerar que quizás si tenemos la disponibilidad de la infusión, pueda ser mejor. Y empezamos con la parte que más me gusta, que son los ensayos clínicos. Empezamos con el famosísimo PUSH AHF, evidentemente falla cardíaca, y ¿qué se comparó? Guiar la terapia por sodio urinario versus solamente uresis, y esto fue lo que se evaluó, uresis y mortalidad y hospitalización. ¿Qué encontramos?
más natriuresis en pacientes guiados por sodio urinario. Desenlaces clínicos, no hubo un efecto tan diferencial, tampoco hubo cambios en la función renal, recordando que en todos estos estudios, para bien o para mal, se basan en azoados. ¿Qué podemos traducir de esto? Si es superior guiarlo por sodio urinario, y ustedes me dirán, pero no hubo diferencias de eventos clínicos. Pues no, porque la descongestión no es una terapia que modifique el pronóstico del paciente. Lo que lo modifica es la terapia modificadora de la enfermedad, que ya hablamos que son los cuatro fantásticos, más otras cosas en contextos particulares. Siguiente estudio, este es el CARES-HF. Ya eran pacientes que utilizaban ciertas dosis de diuréticos. Un diseño 2x2, era pacientes con bombas y bolos, dosis altas, dosis bajas. ¿Qué se evaluó? Evaluación de síntomas de forma cualitativa, cambios en azoados, y la evaluación mediante uresis y deterioro de función renal, eventos adversos, etcétera. ¿Qué se encontró, muchachos? En este estudio sí no mencionaba diferencias entre bolos e infusión, sí más eficacia en dosis altas o bajas, con un número necesario a tratar de 5 en esta comparativa. Ahora, tomemos esto como lo que fue que se analizó en el estudio. Seguridad. Dosis alta, evidentemente hay un aumento de los azoados, pero de nuevo, es lo que les traía al inicio de la presentación. Nuestro paciente va a tener estos cambios hemodinámicos por la propia descongestión. Ya dijimos, presión intracapsular, presión intrarrenal, presión intraglomerular. Si lo modificamos, va a haber cambios secundarios, no precisamente daño. ¿De acuerdo? Siguiente estudio, este fue el estudio 2, que comparó ultrafiltración contra diuréticos. ¿Qué se encontró? No hubo diferencias en el peso, sí hubo un deterioro de la creatinina en los pacientes de ultrafiltración y más eventos adversos asociados a ultrafiltración. De forma inicial, salvo las últimas consecuencias, si lo veremos en el algoritmo, la terapia de reemplazo no es una adecuada opción para los pacientes. El siguiente es el AdBor. Es que no me deja ver la parte de arriba, pero me baso en la referencia. Este es muy famoso porque comparó acetazolamida, ojo, acetazolamida IV de 1 a 3 días contra la dosis convencional de diuréticos de ASA. En la prueba sí hay acetazolamida IV, aquí en el IMSS recuerden que solo hay vía oral. Lo traigo porque a veces y he visto que intentamos replicarlo, pero ¿qué dijimos? Si hay congestión, puede haber congestión a nivel gastrointestinal, no adecuada absorción. No esperemos la misma respuesta, ¿vale? Pero sí tiene muy buena utilidad. Buena descongestión al día 3. Hubo incluso disminución de la estancia, número necesario a tratar de 9 pacientes con acetazolamida y diurético de ASA, comparados contra solo diurético de ASA. De nuevo, mortalidad neutral. Lo repito, esto no modifica la supervivencia. Lo que viene después sí. Este es el Clorotic. Este ya comparó pacientes incluso con diferentes tasas de filtrado glomerular. Usaron hidroclorotiazida versus hidroclorotiazida y diurético de ASA versus solo diurético de ASA. Cambios en el peso, disnea, la respuesta diurética, igual, mortalidad y seguridad renal. Que si se fijan, todos se evalúan prácticamente lo mismo. ¿Qué encontramos? Si hay cambios en los azoados, incluso hay pacientes que si hacemos cálculo de la tasa de filtrado con las nuevas creatininas, si hay incluso una función disminuida, hay más riesgo de hipocalemia también. Y la realidad es de que es probable que si usamos tiazidas sí podamos tener estos cambios renales. Hay un post hoc al respecto. Y en esta recomendación quiero que se basen. Los pacientes del brazo de las tiazidas tuvieron mejor supervivencia incluso a pesar de las creatininas más elevadas que conllevó a tasas de filtrados más bajas. ¿Por qué? Porque se descongestionaron más. Hay que interpretar bien cómo se modifican mis azoados. No es lo mismo un paciente que ya está sin oxígeno, está sin edema, no tiene acidosis, no está condicionando mi hipercalemia o algún criterio de terapia o de alguna intervención, a un paciente que tenga estos datos. Este es uno de los últimos ensayos que vamos a poner, es el SALD-HF, y lo traigo a colación porque es lo más reciente en cuanto a salina hipertónica basado en los niveles de sodio plasmático, y esto es una infusión de furo
con solución salina hipertónica versus solamente darlo con furo. ¿Qué encontraron? La uresis, la verdad es que fue igual, el peso no hubo cambios, la congestión fue prácticamente igual. Previamente esto había un metaanálisis con ensayos muy heterogéneos que decía que podía mejorar incluso supervivencia, etcétera. Este ensayo que es más reciente, basado en ese metaanálisis, intentó hacerlo en un entorno más controlado y encontramos que no. La única recomendación la daremos al final, entonces tomémoslo como lo que es, una recomendación muy particular que de nuevo quizás no pueda ser beneficiosa en todos los pacientes. Vasodilatadores, aquí hay buena información, un buen metaanálisis, de hecho es del New England Evidence. ¿Qué encontramos? De 46 ensayos, solo hay una discreta reducción del riesgo de intubación, y digo discreta porque estuvo a nada de no tener ninguna significancia, y solo fue en este subgrupo. Dicho de otra forma, vasodilatadores no tienen un impacto tan alto como considerábamos previamente. Quizás el contexto, el hipertenso por otros mecanismos, pero definitivamente no va a cambiar mucho si lo que queremos es descongestionar. Otra combinación clásica que se busca, albúmina con furo. Este metaanálisis es malo, tan malo que es extremadamente heterogéneo. Consideren esto quizás los criterios más cercanos a pacientes que podríamos darle esta administración simultánea. Esta hipolbuminemia, que no se le ha dado esta administración más de 30 gramos y tasas menos de 60. De nuevo, con las limitantes que tenemos de la evidencia. Dicho todos los estudios, ¿cuáles son los objetivos de descongestión? Disminución del volumen por hora de 100 a 150 a las 2 y a las 6 horas. Sodio más de 50 o 70 a las 2 horas. Sea 125, aunque no está estandarizado, lo más cercano a una homogeneización sería a los 7 días. Disminución de los puntajes por ultrasonografía, ya sea en individual o la disminución del Vexus. Otra estrategia que yo he platicado más con las generaciones que ya ahorita son R3, R2 y los R4, quizás el peso, evaluar la bioimpedancia, que nos habla también de cuánto líquido realmente tiene el paciente, aunque tampoco es una estrategia tan estandarizada. Podemos quedarnos con estas como lo más cercano a una homogeneización de los pacientes. No viene la parte de arriba. Eh, Voy a intentar moverla. Si me interesa que esa parte se pueda ver adecuadamente. Ahorita lo voy a regresar. Este algoritmo no tomó en cuenta lo que les decía del metaanálisis en red, porque salieron muy simultáneos. ¿Qué recomiendan aquí? Diurético de A, C y B, 1 a 2 veces, duplicar dosis, frecuencia, incluso cada 12 o cada 8 horas. ¿Cuál es el siguiente paso que nos sugiere? Tiacidas, topar diuréticos, considerar infusión, considerar albúmina si hay algún criterio que nos lo sugiera, y nos da 4 distintos grupos. Pacientes con alcalosis metabólica, acetazolamida, hipocalemia, o pacientes con hiponatremia o hipocloremia, y quizás estos serían los únicos contextos que quizás podríamos agregar esta famosa solución hipertónica junto a mi diurético. Pongo en el último escenario, el artículo así lo menciona, función estable, con hiperglicemia y ISGLT2. Ahorita vamos a ver al ratito. La realidad es de que no hay motivo por el cual no dejarle el ISGLT2 a prácticamente todos los pacientes. Y las demás estrategias que no son propósito de hoy, inotrópicos, dispositivos y ya, lo demás si no responde el paciente. Penúltimo ensayo, este es el Strong HF. Este estudio lo que hizo fue pacientes con falla cardíaca, gran mayoría FEBI reducida. En las 2 semanas que estuvo hospitalizado, le intensificaron tratamientos. ¿Cuáles fueron? Beta bloqueo, YECA, ARA o ARNI y antagonista del receptor de mineralocorticoides. En este estudio todavía no teníamos la evidencia contundente que tenemos de los ISGLT2. Pero ¿qué se vio en este estudio? Darlos de forma... Primero, el estudio se interrumpió de forma prematura por la buena eficacia. Número necesario a tratar de 12 para prevenir muerte o hospitalización. Es decir, iniciar la terapia temprana, incluso sin tener a los 4 fantásticos, ya era positivo. Luego salió este ensayo, DITEG-HF el 2024, y aquí agregaron DAPA desde el día 1 hasta el día 5 o al alta del paciente. ¿Qué encontramos?
incluso mayor eficacia diurética. Aunque la estadística es neutral, hubo un ahorro de diuréticos y hubo seguridad en cuanto a función renal. De nuevo, medida por azoados, etcétera. Dicho de otra forma, esto también puede modificar mi algoritmo. Quizás mi ICGLT2 pueda ser útil desde el inicio. Y ya vimos también que puede ser seguro. Este algoritmo, quien ya rotó conmigo, saben que se los he mostrado porque es de un artículo del Annals of Internal Medicine que viene como titular en base a la fracción de eyección los fármacos, los cuatro fantásticos. Lo dejo para que lo revisen. Habrá otras estrategias. Hay algunas basadas en signos vitales, función renal, etcétera. Mi recomendación es, pueden seguirlo si se les complica individualizar. También titulen basado en clínica, frecuencia, presión arterial, potasio y azoados. Y la recomendación de aquí es titularlos de forma escalonada. Sí, cuando hicieron estos estudios no fueron de golpe todos, fueron uno, seguro, agregamos el otro, etcétera. ¿Se fijan? En 3 días podemos tener el manejo óptimo. ¿Qué vamos a hacer al alta? Aumento temporal de dosis. Esto lo recomienda el artículo porque considera que vamos a seguir mandando gente congestiva a casa. Sugerencia, no hay que mandarlos. Recomiendan esto, un aumento temporal, 2 dosis de lo habitual, 5 a 10 días. Datos de alarma de congestión, darle el manejo óptimo, cita temprana en 7 días, peso, función renal, electrolitos. ¿De qué depende el pronóstico? ¿Qué otras cosas tenga el paciente? ¿Cómo están mis biomarcadores? Que lo mande o no con agüita. No optimizar o no mandarlo a casa con los medicamentos. Que no se vaya a seguimiento temprano y que haya estado previamente por falla cardíaca. Penúltima diapositiva. No dice arriba, es take home points. Si se fijan es lo que puso Adrián ayer. Eh, es nuestra forma de decir conclusiones de donde yo vengo, de mi alma mater. BNP negativo descarta el problema, pero uno positivo requiere correlación clínica imagenológica. Definición universal. Descongestión con bloqueo secuencial temprano y ya por las estrategias que tengas. Sodio, uresis, biomarcadores, ultra, etcétera. Utilicen lo que tengan disponible. No temerle al azoado, más bien interprétalo. Si el paciente ya le quedan las chanclas, ya no es satura, no hay criterios de terapia de reemplazo urgente, bueno, le está yendo bien. No bajemos el diurético. ¿Y qué si mejora supervivencia? Iniciar terapia óptima de la enfermedad. Ya para irnos, muchachos. Y de esto depende que tenga una sonrisa antes de saber cómo va el partido. Levante la mano, ¿quién va a seguir bajando la furosemida si tiene elevación de creatinina? ¿Quién va a mandar congestivo a un paciente a casa o lo va a considerar estable? ¿Y quién sí va a utilizar el sodio urinario? Pero bueno, sí. Perfecto, muchachos, muchas gracias. Me dejen nomás pausa, stop recording.